nuestro rostro y damos gracias a Dios por este día. Gracias por permitirnos despertar, Señor, y ver la luz del día. Gracias por darnos salud, Señor, por permitirnos estar con nuestras familias. Padre bendito, eres grande y misericordioso. Gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Señor, te pido este día por este estudio, Señor, para que tú guíes a Juan Carlos, Señor, y nosotros podamos comprender lo que tú nos quieras decir en tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es bendita, porque hay tanta sabiduría en ella, Señor, que podemos aprender tanto, Señor. Gracias por los hermanos que se conectan para aprender en este día y te pido por los que aún no se han conectado para que apresuren sus pasos y puedan ellos conectarse y aprender de esta palabra, Señor, que tú nos tienes preparado para el día de hoy. Gracias te doy por todos aquellos que están enfermos, Señor, para que tú los sanes, Señor, para que les devuelvas su salud. Y por todos los que estamos sanos, Señor, te agradezco por tu infinita misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Adelante, Martita. Sí, vamos a empezar, hermanos, con nuestra bellísima historia. ¡Qué bella historia de su excelsa gloria! Bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Oh, cuánto le amo y bien le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomprensible. El Verbo se encarnó y al mundo descendió. El plan oculto reveló al hombre y por su tierno amor me levantó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, mi Rey de gloria. Vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Amén, hermanos. Amén. Gracias, gracias, Dios mío. Amén, amén.
Qué bonito canto, Martita. Ay, muchísimas. Dios es el que me hace que yo cante así para Él, porque de veras no me explico cómo puedo yo cantarle a mi Señor a veces bien, y cuando canto aquí en la casa otras canciones, no puedo, me salen re mal, pero Él es bueno y es incomparable y es hermoso y cuánto lo amamos, ¿verdad, hermanos? Así es. Yeah. Gracias a Dios por todo. Gloria a Él. Este canto que hizo Martita se llama Qué bella historia. Viene en el himnario de Celebremos su Gloria. Pero la melodía le sonó conocida. Sí. Sí. Es la canción del pozole. Es la del pozole esa, ¿no? Pozole mío. Pozole mío. Italiana. Cada vez que sube uno de estos cantos a YouTube, siempre me reclama, o sea, me llega la amonestación de YouTube. Usted está usando una canción que tiene derechos de autor, a ver que si no nos llaman la atención ahora otra vez. Ay, Juan Carlos, me hubieras dicho. No te preocupes, Martita, que no es para monetizar estos videos. Es para la gloria de Dios. Amén. Dios, bueno, mis hermanos, pues qué gusto verles nuevamente aquí, reunidos en esta importante carta. Miren, una vez leí que decían que si hay un libro, si existiera un libro de la Biblia que todo mundo debe de conocer bien, es el libro de Romanos. Y por ende, la carta a los Gálatas también, porque hagan de cuenta que es el Romanos resumido, ¿no? Y estamos viendo esta importantísima carta que vamos a resumir, hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada para entrar en contexto por los que no estuvieron. Y a ver, yo pregunto, ustedes contestan, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta? O sea, no tenía nada que hacer y dijo, pues, los Gálatas le dijeron, Pablo, escríbenos una carta, y Pablo se puso, una carta nomás. O sea, ¿qué fue lo que motivó? Tuvo que haber una razón por la que Pablo escribió esta carta. ¿Qué estaba pasando allá con los Gálatas? Pablo se enfocado porque estaban judaizando la palabra de Dios. Estaban diciendo que por obras eran salvos, siendo que por gracia somos salvos, ¿no? Entonces ellos estaban tratando de meter cosas a la gracia de Dios. Entonces estaban quitándole mérito a Jesucristo, ¿no? Y pues todo el mérito es para Jesucristo. Así es exactamente. En otras palabras, Pablo, cuando fundó las iglesias de Galacia, recuerdan su primer viaje misionero, compartió el evangelio de la gracia, ¿sí? ¿Cómo ser salvo? Es únicamente por la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Él explicó, la salvación es gratuita totalmente. Dios ya lo hizo todo. Lo único que necesitamos es primeramente reconocer que tenemos necesidad de ser salvos. El Señor Jesús no va a salvar a nadie si no reconoce primero su necesidad de salvación. Entonces, es lo primero que tenía que reconocer. Segundo, reconocer que ya Dios hizo provisión para este problema. Ya Dios ya lo resolvió por medio de Cristo. Y por medio de la fe nosotros aceptamos ese regalo, ¿sí? O sea, aunque para nosotros es gratuita, a Dios le costó mucho porque tuvo que sacrificar a su hijo en favor de nosotros. Y ellos se gozaron, los Gálatas se gozaron de recibir este evangelio. Pero ya saben, como dice el dicho, nunca falta un pelo en la sopa. Y una vez que sale Pablo de estas iglesias, no falta quienes llegan a querer adulterar el evangelio. Y entonces que empiezan a enseñarle a los Gálatas que, ok, sí necesitamos creer en Cristo, pero además hay que hacer algo más si quieres ser totalmente acepto ante Dios. ¿Cómo qué cosas? Pues circuncidarte, guardar ciertos días, en otras palabras, observar la ley. Entonces ellos están mezclando el regalo de la gracia, le están agregando obras. Y Pablo lo dice claramente, o es por gracia o es por obras. No puede ser por las dos. Si es por obras, entonces ya no es por gracia, porque ya te lo estás tú ganando, ¿sí? Y si es por gracia, no puedes hacer nada, ¿sí? Que puedas hacer para obtener la salvación. Entonces eso fue el problema, ¿sí? Entonces Pablo, esto indigna a Pablo, ¿sí?
Y Pablo les escribe una carta y dice, qué bárbaro, dice, estoy horrorizado de que nada más salí yo y ya se están desviando a otras, están dando oídos a otras enseñanzas, ¿sí? Y dice Pablo, acuérdense, estoy tratando de resumir, si sea yo, sea un ángel, sea quien sea, y predique un evangelio diferente, ¿qué pronuncia Pablo en contra de estas personas? Anatema. Anatema. Anatema, que dicho en otras palabras, ¿qué significa? Una maldición. Maldito, maldito aquel que predica un evangelio diferente. Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros compartamos el evangelio de la gracia, lo que enseña realmente la Biblia. Y entonces a Pablo lo empiezan a acusar. Cuando Pablo escribe esta carta a los Gálatas, porque estos judaizantes, estos falsos maestros, estaban no solamente desacreditando el mensaje de Pablo, sino a la misma persona de Pablo, como diciendo, Pablo no es un verdadero apóstol, ¿sí? Este es imitación apóstol, este es hecho en China, ¿no? Es imitación, es un apóstol pirata, ¿no? Que no es un auténtico y real apóstol. Y lo empiezan a atacar, ¿no? Entonces Pablo comienza su carta presentando argumentos en su defensa, ¿sí? Y en el capítulo 1 y 2 va a presentar 6 argumentos contundentes, ¿sí? Para defender su autoridad como apóstol, ¿sí? Y su mensaje. Y ustedes recuerdan cuáles eran. En el capítulo 1 vimos 4 argumentos hace 8 días. Hoy vamos a ver los otros 2. Pero ¿cómo comienza Pablo su defensa? ¿Cuál fue el primer argumento que presenta Pablo? A ver, try to remember. ¿Quién dice yo? Que él era apóstol de Jesucristo, ¿Cómo? que de ningún hombre. A ver, one by one. Que era apóstol de Jesucristo. Ajá. Y no de hombre. Exactamente, que el mensaje de Pablo era de origen divino, ¿sí? Déjenme aquí poner mandarles esto. ¿Ya tienen aire? ¿Ya les llega la imagen? Ya. Ok, el primer argumento que presenta Pablo es que él recibe el evangelio por revelación divina. Él no fue a tomar un curso para ser apóstol, no recibió capacitación, nadie lo llamó para decirle, mira, te vamos a preparar en la escuela para que seas apóstol, ya sacaste tu título, ya eres un apóstol. No, para nada, dice, el evangelio que yo recibí, lo recibí directamente del Señor Jesucristo. Del Señor Jesucristo resucitado, ¿sí? Resucitado. Porque la resurrección fue lo que hizo que Pablo doblara sus manitas. Recuérdense, él no creía en Jesucristo, era un perseguidor. Y cuando Jesús se le aparece, ahí sí dobló las manitas Pablo, ¿sí? Y no solamente dobló las manitas, sino recibió capacitación de parte del mismo Señor. Segundo argumento que él presenta es que sus acusadores, sus detractores, decían que Pablo, al no incluir las obras de la ley en su mensaje, es porque no sabe la importancia del judaísmo, la importancia que tienen las obras en el judaísmo. Y Pablo les demuestra que él no está enseñando salvación más obras, no porque desconozca el judaísmo, porque él mismo dice, en el judaísmo aventajaba a todos. Si alguien era experto en el judaísmo, eso era Pablo, ¿sí? Y ese es su segundo argumento. No pueden decir que no incluyo las obras porque desconozca el judaísmo, porque a todos les doy clases de judaísmo. Él era un maestro fariseo de fariseos, instruido a los pies de Gamaliel, etcétera. Tercer argumento que él presenta es que sus primeros años, o sea, no se convirtió y luego fue corriendo allá con Pedro a Jerusalén o con los otros apóstoles a que le dieran su aval, ¿no? Dice, pasaron muchos años antes de que Pablo se entrevistara con los apóstoles, ¿sí? Entonces, sus primeros años fueron en total independencia de los otros apóstoles, y no porque él los ignorara o los ninguneara, sino simplemente porque él sabía que su mensaje que había recibido, la enseñanza que recibió de Jesucristo, no necesitaba validación de nadie, ¿sí? Ahora, cuando dice que él finalmente viaja a Jerusalén, únicamente se entrevistó con Pedro y con Jacobo, ¿sí? Y eso fue 15 días nada más, dijo. Dice, vi a Pedro durante 15 días, ¿sí? Y nada más saludó a Jacobo, dice el medio hermano del Señor, a los únicos que vio. Entonces,
como que no podrían argumentar que la enseñanza de Pablo era de origen humano, porque pues tampoco en 15 días te capacitan para darte toda la enseñanza de un apóstol, ¿no? Y bueno, esas son los 4 argumentos que vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? Hoy vamos a ver los otros 2 argumentos, ¿sí? Y vámonos a nuestras Biblias para que comencemos. Miren, es bien importante que entendamos esta carta porque, bueno, a ver, ustedes díganme, ¿por qué es tan importante esta carta? ¿Por qué creen que sea de verdad importante? Para que estemos bien atentos. ¿Por qué? ¿Qué importancia tendrá esta carta hoy en día, por ejemplo? Que es una reafirmación del Evangelio. Pues por un lado, entender perfectamente cuál es la buena noticia, ¿sí? Segundo lugar, ¿por qué? Que no seamos engañados. Exactamente, porque el engaño de Satanás está tan difundido que enseñan todas las religiones, la que quieran, todas las religiones, ¿sí? Enseñan salvación, fe más obras, fe más obras. Solamente el cristianismo bíblico enseña salvación por gracia, porque eso es lo que enseña la Biblia, salvación por gracia. Eso. Y todas las religiones, llámale mormonismo, catolicismo, testigos de Jehová, judaísmo, islam, lo que quieran. Todo es más obras, más obras. Sí, hay que creer, pero aparte hay que hacer esto. Y el problema, ¿saben cuál es? Que cuando una persona confía en sus obras, en realidad está desconfiando de Jesucristo. O sea, sí creo en Cristo, pero por si las dudas, hago esto para asegurar mi salvación. Y esto es lo que va a refutar Pablo a los Gálatas. Mira, le está diciendo a los Gálatas, mira, si te quieres circuncidar, circuncídate, no tengo ningún problema con eso. El único problema es que pienses que eso te está haciendo más acepto delante de Dios. Ese es el problema realmente. Que confíes en esa obra, ¿sí? ¿Quieres circuncidarte? Hazlo, ¿sí? ¿Quieres guardarte al día? Hazlo. ¿Quieres dejar de comer carne de puerco? Haz lo que quieras. El problema es simplemente que no le atribuyas a estas obras mérito alguno delante de Dios, porque nada tiene que ver con la salvación. Entonces, eso es lo que Pablo va a tratar de demostrar por medio de esta carta, ¿sí? Que la salvación es un regalo de Dios. Lo único que necesitas es las manos de la fe para tomar. Dios lo ha hecho todo, ¿sí? Entonces, así como hace 2000 años había personas que decían, no basta con creer en Jesucristo, además hay que hacer esto y lo otro. Así hoy en día hay muchos grupos religiosos que te enseñan, si no haces esto, no haces lo otro, no puedes ser salvo, ¿sí? Y Pablo es lo que va a demostrar aquí, que eso está mal. Bueno, vámonos al... Juan Carlos. Sí, Brendis. Perdón. También podría ser para que no caigamos en el legalismo, ¿no? También para no ser tan legalistas en estar diciendo, es que me tengo que apegar tanto a las escrituras en el sentido de decir, si no hago esto, pues me voy a perder, ¿no? Entonces, yo creo que también nos sirve, bueno, no sé si estoy en lo correcto, pero también nos sirve para no ser tan legalistas. No sé si esté en lo correcto. No, si estás en lo correcto, pero a ver, por ejemplo, ahora sí que dame un ejemplo. ¿Cuándo es cuando una persona cae en el legalismo? No sé, cuando piensa que, por ejemplo, dice, ay, si no leo diario mi Biblia, Dios me va a castigar. Exactamente, ¿no? exactamente. O a un ejemplo así. Sí, exacto. Miren, tanto la salvación como la santificación siempre es por la fe en el poder del Espíritu, siempre. Nadie crece en santidad simplemente por observar reglas. Híjole, son las 6 de la mañana y no hice mi devocional hoy. Híjole, ya, no. No es como funciona así, obedeciendo reglas nada más, ¿sí? O sea, uno no tiene que obedecer, ¿cómo te diré? ¿Cómo podré explicar esto? No es, recuerden, no es el tengo que hacerlo, sino deseo hacerlo, ¿sí? ¿Sí? Pensando en que porque ya hemos recibido la bendición de Dios, ahora mi deseo es complacerlo, pero acuérdense que hace 8 días les explicaba, la diferencia está en la motivación. A ver si se me ocurre algún ejemplo. Miren, hace rato traía uno bueno y ya se me fue de mi mente. Que cuando tienes que hacer algo, ¿sí? Y lo haces porque tienes que hacerlo. Y
aunque no tengas el deseo, lo tienes que hacer. Eso es el legalismo, hacer cosas aunque no tengas el deseo. Y actuar por el Espíritu es hacer las cosas porque te nacen, porque te motiva. La gracia de Dios te motiva, ¿sí? A Es, obedecer. por ejemplo, cuando dices, ay, es domingo, me tengo que levantar temprano, ay, ojalá y me pudiera quedar otro ratito, ¿no? Pero tengo que ir porque si no, no me va a ir bien en la semana. Y vas a la iglesia por una motivación incorrecta, ¿sí? Sí. Y no vas para agradar al Señor, porque sabes que es tu alimento, porque vas a convivir con los hermanos. O sea, tiene mucho que ver la motivación. Claro, claro. Así que sí, esto solamente, no solamente es para salvación, sino igual como dice Brendis, para evitar caer en los legalismos, ¿no? Bueno, ok, vamos a comenzar. Dice, después, pasados 14 años, o sea, aquí el problema es 14 años a partir de dónde. Algunos dicen a partir de su conversión, otros dicen a partir de la última visita de Pablo. En fin, simplemente nos dice pasados 14 años. No especifica exactamente pasados 14 años después de qué, pero no tiene eso mayor relevancia. La cosa es que dice, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Por qué siempre que se refiere a Jerusalén dice subí a Jerusalén? ¿Por qué será? ¿A qué se debe? Por el- Porque Jerusalén estaba en alto, ¿no? Exactamente, está sentado sobre un gran monte. Entonces, para ir a Jerusalén siempre hay que subir, ascender, ¿sí? Bueno, dice, subí a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé. ¿Se acuerdan Bernabé? Sí, era el compañero de Pablo en su primer viaje misionero. Llevando también conmigo a Tito. ¿Quién era Tito? Compañero. Uno de sus hijos espirituales, ¿no? Exactamente, un gentil, un griego, que fue un discípulo de Pablo, que llegó a ser líder en la isla de Creta, y ese era Tito, el que sube al cielo y pega un grito. No, este es Tito, un gentil. Dice, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación. O sea, una de las razones por las que Pablo va a Jerusalén, ¿sí? Era cuando Pablo no iba para que avalaran su mensaje los apóstoles ni nada, ¿no? O sea, no iba para recibir su aprobación. Sin embargo, por revelación, ¿revelación de quién? De Dios. De Dios, revelación de Dios que le dice, ve Pablo, ¿por qué? Porque era importante lo que iba a suceder en Jerusalén, ¿sí? Prácticamente se estaba poniendo en juego la verdad del evangelio. Entonces, por revelación, Pablo dice, yo subí o sea, no porque los apóstoles le dijeran, a ver, Pablo, ven para acá, vamos a checar tus doctrinas, ¿sí? No fue por eso. Subió no para que le dieran su aprobación, sino subió por revelación. Dios le dijo que fuera a Jerusalén. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. ¿Por qué dice Pablo aquí a los que tenían cierta reputación? Como Pedro, ¿no? Pues, Pedro, Juan, Jacobo, pero cuando dice cierta reputación, suena como que Pablo estuviera utilizando sarcasmo. Fui a ver a los que tenían cierta reputación. ¿Será que Pablo se está como mofando de ellos o haciendo sarcasmo con ellos? No es que esté haciendo, no. pero no es que no les tuviera respeto. Lo que pasa es que los enemigos de Pablo se referían a estos apóstoles como estos apóstoles sí tienen reputación. Entonces simplemente Pablo está como parodiando a sus detractores, como diciendo, está utilizando las palabras que ellos usan. Ellos decían, los apóstoles de Jerusalén, esos sí tienen reputación, Pablo no. Entonces Pablo simplemente está utilizando las palabras de ellos diciendo, fui a ver a los que tenían cierta reputación, ¿sí? No es porque Pablo se esté burlando o mofando de ellos, sino está utilizando las palabras de sus acusadores. Entonces dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Miren, se está discutiendo el asunto si los gentiles se tenían que hacer judíos para poder ser salvos o no. Aquí Pablo lleva de ejemplo a Tito, que era un griego, ¿sí? Y dice, ni aún Tito fue obligado a circuncidarse.
A ver, pregunta, ¿qué hubiera pasado si circuncidan a Tito? ¿Qué creen que hubiera pasado? Pues simplemente que hubiera caído en el juego de los judaizantes. Claro. Y Pablo lo que predicaba era la libertad. Entonces, se hubiera contradicho él mismo con las acciones, con esas acciones. Exactamente. Si Pablo hubiera aceptado que circuncidaran a Tito, era como reconocer que, sí, para ser salvo se necesita circuncidar, tiene que cumplir una obra de la ley. Entonces, el mensaje que se estaría enviando sería un mensaje distorsionado que sí, ok, hay que creer en Cristo, pero para ser salvo plenamente, para ser aceptado por Dios, tienes que observar cosas de la ley. Y Pablo dice, por ningún momento, ¿sí? Lo obligamos a circuncidarse. ¿Por qué? Porque él era tan creyente como un judío, ¿sí? Era tan creyente como cualquier judío. No tenía que cumplir las obras de la ley para ser salvo. La salvación era exclusivamente por gracia, por medio de la fe, ¿sí? Entonces, aquí si hubieran circuncidado a Tito, estarían mandando un doble mensaje, ¿no? Que sí hay que... Ahora, si lo hubieran circuncidado a Tito, ¿sí? ¿Eso iba a ayudar para la salvación a Tito? No. Ni para bien ni para mal. Simplemente lo que estaban haciendo sería mandando un mensaje equivocado, ¿sí? Por ejemplo, Pablo cuando le escribe a los Gálatas, les dice, mira, si te quieres circuncidar está bien, pero no pienses que eso es lo que se requiere para ser salvo. Ahora, tú estás poniendo tu confianza en las obras, pues ahí te va, tienes que cumplirlas todas, así de simple y sencillo. Estás poniendo la confianza en las obras, son 613 mandamientos los que tienes que cumplir. Así que la ley de Dios no es un buffet que cumples el que te guste y el que no te guste, no. O los cumples todos o de nada te sirve que cumplas uno. Entonces le está haciendo ver lo innecesario, lo inútil que es quererse salvar por cumplir la ley. Entonces, aquí hay una enseñanza bien importante. Para los que creen en salvación por obras, pues tienen que cumplirlas todas. Así de simple y sencillo. Y la pregunta es, ¿quién las puede cumplir todas? ¿Sí? Si vemos, un día nos portamos bien, otro día nos portamos mal, etcétera. Constantemente estamos fallando. ¿Ya cuántas veces hubiéramos perdido nuestra salud? Con el pensamiento. Es como estamos viendo ayer en la vida de David. Días que se porta muy bien David, cumpliendo la voluntad de Dios, y otros días haciendo la carne le brota por los poros, como anoche que vimos. Entonces, eso es el problema de querer confiar en la ley. Entonces, o Jesús nos salva totalmente o no nos salva, ¿sí? Si Jesús ya hizo su parte y yo tengo que hacer ahora la mía, pues entonces, ¿qué mensaje de buena noticia es el evangelio? Sin embargo, el evangelio es la buena noticia de que Dios lo ha hecho ya todo por nosotros. Y el regalo recibe por la fe. Sí, Uriel. Por eso en Cristo somos libres y en la ley son esclavos. Exactamente. Porque acuérdense, la ley termina con una maldición. Maldito aquel que no las cumpla. Entonces, de eso es de lo que nos liberó Jesús. Nos libera de la esclavitud de la ley. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Dice 3 más, ni aun Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. ¿Quiénes serían esos? Fíjense, Pablo no les está llamando hermanos. A todo aquel que estaba enseñando salvación por obras, les llama falsos hermanos. ¿Sí? Judaizantes. Judaizantes, pero esos judaizantes no eran creyentes verdaderos, eran falsos hermanos. ¿Sí? Introducidos a escondidos. Aquí se cree que es en el concilio de Jerusalén, estaban estos ahí de colados. ¿Qué estaban haciendo ellos ahí? Si ni creyentes eran, nada más eran falsos hermanos, ¿sí? Eran ovejas, como lobos con disfraz de oveja, ¿sí? Introducidos por el enemigo. Introducidos por el enemigo para a ver qué hacían con Tito, si se circuncidaba o no. Entonces estaban ahí nada más echando ojo, dice que entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Para reducirnos a esclavitud. Nuevamente ahí querían a ver si caían en el juego de circuncidar a Tito, ¿sí? Y Pablo dice, a los cuales, en versículo 5, ni por un momento accedimos a someternos. ¿Por qué no se sometieron a los judaizantes a que se circuncidara a Tito?
Y lo dice ahí a continuación, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Es bien importante defender el evangelio porque y agregarle algo a lo que ya Cristo hizo es darle al traste a la gracia, ¿sí? Dice en el versículo 6, pero los que tenían reputación de ser algo, nuevamente se está dirigiendo a los apóstoles de Jerusalén, y nuevamente está utilizando la palabra que tenían reputación de ser algo, o sea, no porque él se esté mofando o esté haciendo sarcasmo, sino está utilizando las palabras que los detractores que le decían a Pablo, ese Pablo no tiene reputación de ser apóstol ni nada. Bueno, dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. O sea, en otras palabras está diciendo Pablo, ok, ellos tienen la reputación de haber andado con Jesús cuando Jesús estaba vivo. Yo no anduve con Jesús, ¿sí? Ellos sí. Dice, pero eso a mí no me importa, eso no me importa. Dios no hace acepción de personas. Porque lo mismo que les enseñó Jesús a ellos estando en vida, a mí me lo enseñó después estando resucitado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dice, entonces dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, el mensaje de Pablo era tan válido como el mensaje de Pedro y de los apóstoles. Nada nuevo le comunicaron. O sea, no le dijeron, mira, Pablo, estás bien, pero te falta esto en tu mensaje que estás dando. A tu predicación le falta esto. Dice, nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué? Porque tenían el mismo maestro. Tenían el mismo maestro ambos grupos. O sea, tanto los apóstoles como Pablo tuvieron el mismo maestro. Entonces, ¿qué le podía faltar al mensaje de Pablo? Nada. Al contrario, confirmaron. Confirmaron que lo mismo que Jesús les enseñó a ellos era lo mismo que estaba predicando. Ahora, ¿cómo Pablo sabía toda esa doctrina? Porque Jesús mismo se la reveló, ¿sí? Entonces dice, ¿qué me cuentas a mí que sea tu historia, no? O sea, lo mismo mensaje era. Pablo predicaba el mismo mensaje de los apóstoles. Dice 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, no es que haya dos evangelios, no es que haya un evangelio para la circuncisión y otro de la incircuncisión, el evangelio es el mismo. Cuando dice de la incircuncisión, se está refiriendo a los gentiles, y el ministerio de la circuncisión se está refiriendo a los judíos. Entonces, lo que está haciendo Dios está dividiendo la chamba. A ver, Pablo, tú vas a ir a los gentiles, a los incircuncisos, a los que no son judíos. Y tú, Pedro, y los demás van a ir a los judíos, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Dios es repartir la chamba nada más, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Entonces, aquellos que estaban acusando a Pablo de que estaba diluyendo el evangelio, decían, no es necesario más que creer, que le decían, estás abaratando el evangelio, que no sé qué, diluyendo, con tal de ganar adeptos, ahí le están demostrando que era el mismo mensaje que predicaban los apóstoles. Pedro ya había entendido esto cuando en la visión, cuando se acuerdan que fue a ver a Cornelio, que dijo en la visión de mata y come, no, Señor, yo jamás he comido nada inmundo, que le dice en revelación Dios, no llames inmundo a lo que Dios ya limpió. Y el mismo Pedro ahí reconoce, Dios no hace excepción de personas, ¿sí? Entonces Pedro ya había entendido esto, ¿sí? Que a los ojos de Dios la salvación es igual para el gentil como para el judío. Bueno, dice en el 8, pues el que actúa en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Quién es el que actúa en Pedro? El Señor. Pues el mismo Señor es el que actuó en Pedro como actuó en Pablo. Es el mismito Señor. Y repito, si es el mismo Señor, si es el mismo maestro, la enseñanza es la misma, entonces el mensaje es el mismo. No traían dos evangelios diferentes, era exactamente lo mismo. Tan es así que dice en el 9, y reconociendo, ¿quiénes? Los apóstoles, que la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran los meros de ahí de Jerusalén, que eran considerados como columnas, ¿sí? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, ellos a los judíos, Pablo a los gentiles, ¿sí? Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres,
lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, el mensaje de Pablo era el mismo que el de los apóstoles. Entonces, este es el quinto argumento que él presenta, ¿sí? Repasémoslos. A ver, vamos nuevamente a repasar esto, porque es bien importante esto, los argumentos. ¿Ya tienen ahí la pantalla? Sí. Dice, el primer argumento, el evangelio de Pablo no fue por enseñanza humana, nadie se lo enseñó, fue por revelación divina. El primer argumento. El segundo argumento es que él era un experto en el judaísmo. Así que no le podían decir que él que sabía de las obras de la ley, si él era experto en el judaísmo. Y si no las incluye en el evangelio era porque no eran necesarias. Y Pablo es lo que va a demostrar más adelantito, ¿sí? Que la ley esclaviza. La ley te dice, haz algo, pero no te da el poder para hacerlo, ¿sí? Entonces siempre estamos fallando. Tercer argumento, que tan no era humano su mensaje que él tardó años en entrevistarse con los apóstoles, ¿sí? Pablo ya andaba predicando, ¿sí? Sin la aprobación de Pedro y de todos los apóstoles. Él ya estaba predicando, ¿qué? Porque el mensaje que traía era de origen divino y esa era la autoridad que él tenía. Dice, el cuarto argumento es que cuando fue a Jerusalén solamente vio por 15 días a Pedro y a Jacobo. Entonces, que nadie diga que su mensaje era de enseñanza humana. Que, quién sabe dónde lo habrá aprendido, pero ese no es el evangelio. Bueno, el quinto argumento al que acabamos de ver es que cuando fue el concilio de Jerusalén, los mismos apóstoles reconocieron que el Señor había actuado en Pablo, tal como había actuado en Pedro y en los demás, ¿sí? Y le dieron la diestra en señal de compañerismo. Esto significa que estaban de acuerdo en el mensaje de Pablo, ¿sí? Y ahora vamos a ver el sexto argumento. Si Pablo era un impostor, entonces ¿cómo tuvo la osadía de reprender a Pedro, quien era considerado el líder, ¿sí? De los de la circuncisión? ¿Por qué Pablo lo reprendió? Esta historia está muy interesante, así que vámonos al versículo 11, donde Pablo presenta su sexto argumento. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿cuándo fue Pedro a Antioquía? ¿El libro de los Hechos lo narra? No lo narra, entonces no sabemos cuándo fue que Pedro fue a Antioquía, pero se deduce que fue después del concilio de Jerusalén. Tuvo que haber sido a fuerza después del concilio de Jerusalén, ¿sí? ¿Recuerdan cuál fue el propósito del concilio de Jerusalén? De una vez por todas establecer cómo se salvan los gentiles, convirtiéndose al judaísmo primero y después ya son salvos, o directamente son salvos por la fe en Cristo. Eso era lo que acaba de determinar. Eran salvos directamente por la fe en Cristo, ¿sí? Ese fue el propósito, dejarlo bien claro, bien establecido. Bueno, entonces, cuando Pedro vino a Antioquía, repito, tuvo que haber sido después del concilio, porque el libro de los Hechos no nos narra esa visita de Pedro a Antioquía. Le resistí cara a cara. Órale. Resistí cara a cara, quiere decir, me le opuse así frente a frente, de hombre a hombre, de machín a machín, así. Así lo está diciendo Pablo con esa valentía. A Pedro me le opuse así cara a cara. No me importaba que fuera el líder de los apóstoles. Pues, ¿qué habrá hecho este Pedrito que hizo que se encrespara a Pablo? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque lo que Pedro hizo era de condenar. O sea, dice Pablo, lo que hizo Pedro yo no lo podía dejar pasar por alto. Y no me importaba que fuera Pedro, ¿sí? Lo tuve que enfrentar cara a cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo era de condenar. Tuvo que haber sido algo muy serio, ¿no? Vamos a ver qué pasó. Sí. Hubo problemas con Pedro porque los judaizantes empezaron a hacer una distinción entre los gentiles a la hora de la comida. Entonces, eso fue lo que no le agradó a Pablo y eso fue lo que le recriminó a Pedro exactamente. Pero no estaba caliente todavía, por eso puse el comal. Oye, lo que vamos a ver también. Exactamente, exactamente. Y esto diría tanto para eso, bueno, es que era exactamente lo mismo. Cosas insignificantes, pero que ponían en riesgo la verdad del evangelio. Vamos a ver qué pasó, dice. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo,
¿quiénes eran los que venían de parte de Jacobo? Algunos de los judíos de Jerusalén, que eran cristianos, pero eran de extracción judía, ¿sí? Ahora, tampoco se nos dice que Jacobo los haya mandado para espiar a ver qué estaban haciendo. Simplemente llegaron a visitarlos, ¿sí? A Antioquía, estos judíos. Pero antes de que llegaran estos judíos, Pedro dice, comía con los gentiles. O sea, ahora, ustedes saben que los gentiles estaban acostumbrados a una comida y los judíos a otro tipo de comida, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta, y por lo que se ve era como una fiesta ágape, así. Quizá, me imagino, ahí había una mesa con platillos kosher. Acuérdense, todos son cristianos, pero uno es de extracción judía y otros son de extracción gentil, ¿sí? Unos están acostumbrados a comer cerdo, animales sacrificados, y los otros para eso es algo abominación. Entonces, están los gentiles ahí, digamos, ahí tenían las carnitas, el chicharrón, el buche, el nenepil, tripa, todo eso. Y ahí vemos a Pedrito echándose, ¿cuántos, Pedrito? Pues échame 5 de nenepil y 3 de buche con harto cilantro y salsita, etc. Ahí vemos a Pedro comiendo, entrándole duro, ¿sí? Cuando de repente, híjole, llegan tenemos visitas de Jerusalén, ¿sí? ¿Y qué hace Pedro? Híjole, tan rico que me estaban sabiendo mis tacos, pero se empieza a retraer poco a poco. Y mi console. Ya no empieza a contarse con ellos, se empieza a alejar y a aislar poco a poco hasta que de plano ya no come con ellos, ¿sí? Ahora, tenía algo de malo, eso era lo que estaban ya mandando otro mensaje, tenía algo de malo que estuviera entrándole a las carnitas, Pedro. No tenía nada de malo, ¿sí? Pedro era libre de comer comida kosher o comer carnitas, ¿sí? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí? Entonces, él estaba en libertad de hacerlo, pero ¿qué estaba haciendo al hacer Pedro esta acción de empezarse a retraer? ¿Qué mensaje estaba mandando? Porque claro, él estaba siendo hipócrita, ¿no? O sea, estaba actuando de una manera con los gentiles y otra misma con los judíos. Él mismo, bueno, sabemos que era Pedro. O sea, el mismo Pedro sabía que ya no había esos problemas, ¿sí? Lo sabía él. O sea, no es porque Pedro hubiera cambiado su teología. Vamos a ver cuál fue entonces la razón. Entonces, por fin, ¿somos uno en Cristo o no somos uno en Cristo? ¿Sí? O sea, ¿disfrutamos los mismos privilegios o yo tengo que hacerme como tú para ser aceptado por Dios? O sea, si Pedro empieza a retraerse, quiere decir que eso estaba mal, ¿sí? Estaba haciendo algo malo, entonces está mandando un mensaje que eso que hacían los gentiles era algo abominable, ¿sí? Dos mensajes. Por un lado, está rompiendo la unión en el cuerpo de Cristo, porque acuérdense, lo mismo pasaba con los corintios. Los ricos se juntaban con los ricos y los pobres con los pobres. Acá estaban haciendo lo mismo, nada más que era los judíos con los judíos y los gentiles con los gentiles, ¿sí? No podían convivir, ¿por qué? Por prejuicios, ¿sí? Entonces dice aquí, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. ¿Por qué razón? ¿Porque cambió su teología? No, dice, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y esto, temor a los judíos que Pedro empezó a actuar así, ¿sí? ¿Y cuántas veces por temor estamos haciendo cosas que no debemos de hacer simplemente por temor? Entonces, pudo más el temor a los judíos, ¿sí? Que se fueran a sentir ofendidos, ¿sí? Que el amor a defender la verdad del evangelio. No había ningún problema en que comieran, ¿sí? Es más, podía haberle dicho a los judíos, vengan y prueben esto, está riquísimo, ¿sí? Pero no, su prejuicio, ¿sí? Su prejuicio racial impidió eso, ¿sí? Entonces, Pablo tenía que hacer algo ahí porque esto era algo público, ¿sí? Dice, y en su simulación, o sea, en su hipocresía, porque dice, enseña una cosa y hace otra. Primero dice que todos iguales en Cristo y luego está haciendo él diferencias. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, vean lo serio. Entonces, ¿sí captan lo que estaba pasando? Antes de que llegaran los judíos, ahí vemos a Pedro y a los judíos conviviendo como un solo cuerpo todos. ¿Sí? Ahora, si Pedro no quería comer, pues estaba en su derecho, tenía libertad de hacerlo o de no hacerlo.
Es como si un gentil decía, a ver, voy a probar la comida kosher. Pues no pasaba nada. O un judío, a ver, yo le voy a entrar a las carnitas y no pasaba nada, ¿sí? Porque ya la salvación no dependía de eso, ya eran salvos por la gracia. ¿Sí me estoy explicando o no? Sí. Bueno, entonces aquí por eso Pablo tiene que actuar, dice 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué, a la verdad del evangelio, Pablo no tuvo temor de que se fuera a enojar Pedro y que se enojara quien se enojara. Él tenía que defender la verdad del evangelio. Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea, le entras a los taquitos, toda la cosa, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Miren, este versículo que no está muy claro en la Reina Valera, bueno, sí está claro, pero está más claro aquí en la del Pescador. ¿Qué versículo es el 14? Dice, vean cómo dice acá, dice, a ver, aquí en el 14 dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Está más claro aquí, ¿no? Eso era el mensaje que estaba haciendo Pablo. Si yo quiero ser como Pedro, pues entonces tengo que ser como Pedro, tengo que seguir sus tradiciones. ¿Por qué? Porque con su acción me está mostrando que yo tengo que evitar estos alimentos, ¿sí? Para ser aceptado delante de Dios. Y Pablo dice, eso es una tremenda burrada. Y entonces, Pablo tiene que aclarar esto. Y no le importó que fuera el mismísimo apóstol Pedro. Se le puso frente a frente y le llamó hipócrita, ¿sí? Y le está diciendo, ¿por qué tú eres judío y estás comiendo con ellos? ¿Por qué con tus acciones los estás obligando a que ellos sigan ahora tus tradiciones? Estás mal, Pedro, ¿sí? Ahora. Ella estaba haciendo legalista, Pedro, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué contestó Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro? Pues lástima que la Biblia no nos dice cómo reaccionó Pedro, cómo lo tomó Pedro. Oye, me estás quemando aquí delante de todos, no te pases, Pablo. No, digo, desgraciadamente no tenemos la respuesta, pero por las cartas de Pedro, sabemos que nunca le guardó recelo a Pablo, porque en una de sus cartas de Pedro, creo que en la segunda dice, se refiere a Pablo como nuestro amado hermano Pablo, ¿sí? Las cosas que escribe Pablo son cosas bien profundas, y algunas difíciles de entender. Fíjense, si a nosotros nos cuesta trabajo entender a veces a Pablo, pues no se preocupen porque Pedro mismo dice, Pablo escribe unas cosas difíciles de entender, dice, que algunos indoctos las tuercen para perdición de ellas. ¿Sí? Y Pedro pone los escritos de Pablo a la par con las escrituras. O sea, reconoce que lo que escribe Pablo es autoridad de Dios. ¿Sí? La misma palabra dice, entonces concluimos que no te guardo rencor, ¿sí? Entonces, Pedro no guardó rencor, al contrario, reconoció, y ahora yo por eso siempre digo, cuando yo digo una barbaridad, no me voy a molestar que me corrijan, lo voy a agradecer. Me molestaría que esté diciendo barbaridades y que nadie me corrigiera. Y híjole, no sean así mala onda, corríjanme. Como ayer que estaba en el estudio dije, David fue a visitar a la bruja de Endor. Y no me di cuenta que dije David, Saúl, hasta que Leti me dijo, era Saúl. Dije, ¿cómo dije yo David? Y cuando vi el video dije, qué burro dije que David. Bueno, es como el chavito que se me chispoteó, ¿no? Así. A veces dice uno una cosa por otra. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Lo he visto hasta en grandes predicadores que a veces se les va una palabra por la otra. Así que perdónenme ese capricho infantil, pero a veces la riego. Pero cuando sea así con toda confianza, yo no me voy a molestar. Digo, uno entiende que a veces se te va una cosa por otra, pero no es porque estés mal en tu teología. Pero cuando estamos diciendo barbaridades teológicas tremendas que ponen en riesgo la verdad del evangelio, no importa quién sea, hay que confrontar al hermano. Y el hermano con toda humildad debe reconocer, pues sí, tienes razón, la regué. Digo, todos nos equivocamos, ¿no? Pedro se equivocó, Pablo, gracias a Dios que ahí estaba Pablo que lo corrigió. Entonces nunca debemos ver mal que nos corrijan, ¿no? Y eso es lo más bonito, reconocer me equivoqué, ¿no?
Pues sí, exactamente. Pero a veces como que no queremos reconocer. A veces nos comportamos como Naval, necio, que no entiende unas razones. Digo, para los que estuvieron allá en el estudio, ya saben a quién Naval me refiero. Ok. Sí. Bueno, entonces ya vimos el 14. Pablo reprende a Pedro por decirle, no seas hipócrita, Pedrito, ¿sí? Tú si bien que le entras a esos y te estás comportando como un gentil, comiendo ahí los tacos y todo, entonces ¿por qué con tus acciones los obligas a que ellos adopten tu estilo de vida? Ellos dejen eso y se vengan aquí a comer comida kosher para que sean más aceptados delante de Dios. Estás mal, Pedro. Luego a partir del 15 dice nosotros. Es evidente que el 14 se lo está dirigiendo a Pedro. En el 15, por lo que se ve en el contexto, ya se está dirigiendo a toda la audiencia, porque la enseñanza era para todos. Lo reprende públicamente. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A veces si lo leemos a la ligera, pareciera que Pablo está diciendo, nosotros no somos pecadores. Pero no es lo que está diciendo. Dice, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. A ver, voy a tratar de explicar esto porque pareciera que suena que Pablo está diciendo, no pecadores entre los gentiles como nosotros no somos pecadores. No, justamente está diciendo, nosotros somos tan pecadores como los gentiles. La única diferencia es que nosotros somos pecadores a pesar de que tenemos la ley de Dios, a pesar de que el Mesías vino de los judíos, tenemos la palabra de Dios nos ha sido confiada, los profetas son judíos, etc. Y ellos no, pero somos tan pecadores como ellos, ¿sí? Eso es lo que está diciendo. Nosotros también somos tan pecadores como ellos, ¿sí? O sea, nosotros somos judíos de nacimiento, pero somos pecadores, igual que ellos. ¿Por qué digo esto? Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Escuchen bien esto, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Dice Pablo, nosotros también sabemos que nadie va a ser justificado por cumplir la ley. ¿Por qué? A ver, pregunta, ¿por qué nadie puede ser justificado por cumplir la ley? Porque nadie la puede cumplir al 100%. Evidentemente, porque nadie la puede cumplir a la perfección. ¿Quién es el único que la cumplió a la perfección? Jesús. Por eso es el sacrificio perfecto, ¿sí? Por eso al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Entonces, la santidad de Dios demanda 100%, o sea, si quieres ir al cielo, tienes que ser 100% tan santo como Dios, si quieres ir al cielo, ¿sí? ¿Conoces a alguien que cubra este perfil? Nadie lo puede hacer. Y eso es lo que Pablo quiere que entendamos. Y Pablo le está diciendo, nosotros también judíos que pensábamos que por más que nos esforzábamos en cumplir la ley, llegamos a la conclusión de que no puedo cumplir la ley. Por lo tanto, la ley no me puede salvar porque no la puedo cumplir a la perfección, en algo fallo, ¿sí? Entonces vean a la conclusión que llega. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo, ¿sí? O sea, nosotros también, dice aquí Pablo, nosotros judíos que nos esforzamos en cumplir la ley, que la poseemos, que sabemos más de Dios que todos los demás, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo, ¿sí? Nosotros también llegaron a esa conclusión. Si queremos ser salvos, nunca va a ser por intentar cumplir la ley, que no podemos cumplir. Y encima le agregaban los fariseos más reglas y todo. Entonces dice, nosotros, al igual que ellos, al igual que los gentiles, nosotros también tuvimos que creer en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Digo, más claro, ni el agua de Xochimilco, en serio. Está verdaderamente claro lo que dice la Biblia. Nadie puede ser justificado. Bueno, ahora, ¿qué significa ser justificado? Declarado justificado, lo contrario a condenado, ¿sí? Dios te declara justo.
¿Cómo hace Dios eso? Miren, lo voy a explicar una vez más. Cuando uno pone su fe en Jesucristo, dice la Biblia, Dios te declara justo. ¿Qué significa esto? Que Dios ve como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo, porque Cristo es tu sustituto, tu representante, ¿sí? Entonces Dios te ve como si tú hubieras vivido su vida 100% perfecta. Y a Jesús lo castiga como si él hubiera cometido tus pecados. Entonces, en base a eso, Dios te declara justo, ¿sí? No porque seamos justos, sino Dios te declara justo, porque aún tenemos batallas con el pecado. Pero Dios ya te ve como alguien que ha cumplido la ley, porque te ve, te imputa los méritos de Jesús. ¿Me explico? Es un trueque, es la doctrina de la imputación. Dios pone todos los méritos de Cristo a tu cuenta y todos tus pecados o nuestros pecados los pone a la cuenta de Jesucristo. Y Él muere pagando nuestra deuda. Esa es la belleza del Evangelio. ¿Por qué le quieren agregar a algo que ya Cristo hizo todo? ¿Sí? Eso no solamente no funciona, sino ofende al mismo Creador, al Creador de este método de salvación. Mira, imagínate tú, que tú invitas a alguien a cenar a tu casa y preparas los mejores manjares porque tú sientes amor por esa persona, ¿sí? Y le sirves los más exquisitos manjares, lo tratas a cuerpo derecho. Y ya cuando se está despidiendo esta persona, dice, bueno, ¿cuánto te debo? Digo, oye, esto es un insulto, ¿no? Eso es lo que uno hace el hombre cuando quiere poner su confianza en las obras. Señor, ¿cuánto te debo? Como si lo que hizo Jesús lo pudiéramos pagar. No se puede pagar con nada. Ni lo podemos ganar, ni lo podemos pagar. Simplemente lo aceptamos por fe, porque Jesús dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y creer en Jesucristo significa deposito mi confianza en su sacrificio como el pago por mis pecados, ¿sí? Yo no necesito ayudar a Jesús a la salvación, Él ya lo hizo todo. Entonces, ¿las obras dónde quedan? Bueno, las obras van a venir como consecuencia de mi gratitud al que murió por Él. Esas obras no son ni para pagar, ni para ganármela. Es una manera de agradecer. Ahora, y otra gran diferencia, que ahora quiero cumplir la ley. Aunque no la voy a cumplir a la perfección, pero ahora mi deseo es cumplir la ley, ¿sí? Mi motivación es agradar al que murió. Y Él nos va a ayudar por medio de ese Espíritu Santo. Entonces, aún la santificación, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Como digo, no es por estar obedeciendo reglas, es simplemente ser guiado por el Espíritu Santo. La motivación no es tengo que, sino deseo, me agrado en, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Bueno, entonces dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque hay gente que no puede entender esto, que piensa que tiene que hacer algo para ser salvo cuando ya Jesús lo hizo todo. 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. O sea, voy a ver si puedo explicar esto. De acuerdo al mensaje de Pablo, ¿sí? Ellos decían, bueno, si tú dices que solamente la fe en Jesucristo nos salva, pues entonces, ¿qué hacemos con la ley? ¿Ya la tiramos a la basura? ¿Ya no sirve? Entonces, tu mensaje, Pablo, estás haciendo de Cristo un ministro de pecado. Ese mensaje que tú estás enseñando, Pablo, promueve el pecado, ¿sí? Porque estás diciendo que nada más con la pura fe, ¿sí? Es por eso, entonces Cristo, esa salvación que tú estás ofreciendo, hace de Cristo un promotor del pecado. Pues hagamos males para que vengan bienes. Pero ¿cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Genoito, como en Romanos dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Genoito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley, miren, Pablo lo va a decir más adelante. ¿Cuál fue el papel de la ley? Él lo dice en los capítulos que siguen. Darnos conocimiento de pecado. Bueno, pero eso lo dice en Romanos y es correcto. Darnos conciencia de pecado, pero aquí dice es el ayo para llevarnos a Cristo, ¿sí? ¿Saben qué es un ayo? A-Y-O, ayo, un ayo. Es Una nana, cuidador. como una nana, un tutor, ¿sí? En el tiempo, un ayo
la gente contrataba un ayo o una aya, ¿sí? O sea, un tutor, una tutora, un nano o una nana, para criar al niño hasta que ese niño alcanzara la madurez, ¿sí? Bueno, Pablo está diciendo, la ley lo único que hizo fue llevarnos de tal manera a madurar para darnos cuenta que necesitamos de Cristo, para llevarnos a Cristo. Lo que hizo la ley es, me hace ver, ¿sí?, que yo soy un pecador y que por más que me esfuerzo no la puedo cumplir como Dios. Entonces, lo que hizo la ley me despierta la conciencia de que no la cumplo y que por lo tanto estoy condenado y que necesito de un Salvador. Ese fue el propósito de la ley. Pero no es la ley la que está promoviendo el pecado, porque ¿desde cuándo empezó el pecado en este mundo? Adán y Eva. Desde Adán y Eva entró el pecado y la ley todavía no existía. Y entonces la ley vino muchísimos años después. Pero entonces, ¿fue la ley la que introdujo el pecado? No, el pecado ya existía desde el mismo Adán y Eva, ya existía. Pero no existía la ley, pero el pecado ya estaba. Lo que hizo la ley fue revelar el pecado. Miren, voy a ver, imaginémonos, mis hermanos, echen la imaginación. Hagan de cuenta que esto es un vaso de cristal. Transparente totalmente, con agua cristalina transparente. Y hasta aquí en el fondo hay arena. Lo que hizo la ley, lo único que hizo la ley, entonces hagan de cuenta, este es el ser humano. La arena es el pecado. Pero él no está consciente de que es pecador porque no hay nada que se lo diga. No existe la ley. Dice, donde no hay ley tampoco hay transgresión, explica Pablo en Romanos. Entonces, ¿qué hizo la ley? Haz de cuenta que es como un agitador. Lo único que hizo la ley, agitar. Y entonces, ¿cómo se pone el agua? Turbia, ¿no? Te das cuenta que está turbia eso, porque está algo asustado. Bueno, ese es el papel que hizo la ley. El pecado ya ahí lo teníamos siempre. Ha estado ahí el pecado desde Adán. Ahora bien, lo único que hizo la ley es remover todo eso para que te dieras cuenta cuán sucios estamos por dentro, ¿sí? Y el problema es que no hay manera de revertir esa situación. Lo único que puede limpiar un ser humano es Cristo. Es lo único que puede limpiar a un ser humano. Entonces, el evangelio no es que promueva el pecado, ¿sí? Al contrario, te hace ver tu necesidad de salvación. Porque la ley me dice, hasta con el pensamiento ya pequé. Dejar de hacer lo bueno, ya pequé, ¿sí? Insultar a un hermano, ya pequé, ¿sí? Ahora, por más que me esfuerce, con una sola vez que falle, dice Santiago, haz de cuenta que no cumpliste ninguno. Entonces, como dice mi mamá, triste mi calavera, entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Pues acogerte a la misericordia de Dios. Y ahí está Jesús con los brazos abiertos, esperando que nosotros clamemos misericordia. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Pero si ponemos mérito en las obras, estás reteniendo para ti cierto grado de mérito, ¿sí? Y eso crea orgullo, ¿sí? Entonces, yo cooperé con esto, ¿sí? Pero Jesús dice, o lo aceptas 100% o no hay tal. Entonces, uno tiene que humillarse. Por eso dicen que la puerta de entrada al cielo es chiquitita, chaparrita, porque hay que agacharse. O sea, hay que humillarse para poder entrar. Pero al soberbio, al que cree que contribuyó a su salvación, dice Dios lo rechaza. Entonces, el evangelio no hace ministro del pecado a Jesús, no promueve el pecado. Dice, Pablo, si tú enseñas que todo es, como malentienden hoy en día muchos, entonces nada más digo, creo en Cristo y sigo con mi vida de pecado. No es eso, ese no es el mensaje del evangelio. Si verdaderamente has puesto tu confianza en Cristo, Cristo te va a transformar y el pecado que te deleitaba, vas a sentir ya empezar aversión por el pecado. Porque ya tienes el Espíritu Santo que te hace ver el pecado como lo ve Dios, como algo negativo, ¿sí? Y las cosas santas que antes no amabas, ahora empiezas a amar las cosas santas. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿A quién antes le gustaba leer la Biblia? A nadie. Ahora nos deleitamos estudiando la Biblia, ¿sí? O sea, se empieza a observar un cambio en la persona. Ahora, ¿cómo puedes entender tú que lo que hizo Cristo es permiso para que sigas pecando? No, no funciona así, no es así, ¿sí? Lo primero que hace el Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente es empieza a sentir rechazo por el pecado. Te empieza a dar convicción, ¿sí? De las cosas que agradan a Dios y de las que no agradan a Dios. Pero miren, una vez leí esto y me gustó.
A ver si me acuerdo, dice, corre, corre, me pide la ley, pero no me da los pies para correr. O sea, la ley me exige que corra, pero no me da los pies. Ahora, la gracia me dice, vuela. Oh, te la pone más difícil, dice, pero me provee las alas para volar. ¿Me entiendes? O sea, en cierta manera, la gracia es más exigente, ¿sí? Pero Dios te está ayudando ahora. Ahora tienes un ayudador, ¿sí? Ya no eres esclavo del pecado. Ya cuando uno peca, siendo creyente, ¿sí? Es porque elegiste pecar, ¿sí? Porque no te estás fortaleciendo espiritualmente. Y aunque nunca vas a llegar al grado de 100% santo, algún día lo seremos en la presencia del Señor. Pero mientras tenemos que ir batallando una. Entonces acuérdense que yo una vez les dije, ¿de qué nos libra Cristo? Primero nos libra, punto número 1, me libra de la condenación del pecado. Lo primeritito. Que si hay terminara la cosa, ya es ganancia. Nos libra de la condenación del pecado. Segundo, nos libra del poder del pecado. Porque Cristo te está ayudando ahora a cada vez pecar menos, ¿sí? Y a ir creciendo en santidad, ¿sí? Y tercer aspecto es, nos libra de la presencia del pecado. ¿Cuándo? En la gloria. Pero mientras no estemos en la gloria, vamos a seguir batallando con el pecado. Pero, digo, podemos ver nuestras propias vidas. O sea, todavía no somos lo que quisiéramos ser. Pero si volteas para atrás, tampoco ya no eres el que eras antes. ¿Me explico? Sí. Dios te va cambiando. Unos más rápido, otros más lento. Sí. Como dicen, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Pero ahí vamos todos avanzando, unos más rápido, otros más lento. Pero ahí vamos. Vamos ya por el camino correcto que es Cristo. Y me caigo y me vuelvo a levantar. El Señor. Es que sigas caminando, que no te quedes estático. El chiste es que no te quedes de espectador en la carrera, nada más poniéndole el pie a los que van corriendo, porque todos tenemos que ir avanzando en la carrera. Entonces, por eso es bien importante. Sí, por eso Pablo está refutando en esta carta esas herejías de que le quieran añadir valor al mérito humano. Cuando Pablo dice, no hay ningún mérito humano, nada contribuiste tú a tu salvación. La salvación es de Jehová, dice ahí. ¿Quién es? ¿Jonás? Jonás, el que dijo, ¿verdad? Jonás y Nicolás. No, ¿verdad? Ese es otro. Es Jonás. Ok. Entonces, ¿en qué me quedé, mis hermanos? Ok. Entonces ya quedamos que Pablo aclara que Jesús no es el promotor del pecado. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si estamos ya no dependiendo, si ya no estamos caminando por el camino de la ley, ¿sí? Ahora estás caminando en el camino de la gracia, donde todo lo hizo Dios. Entonces, lo que estás destruyendo es la ley, pero no en el sentido de que ahora ya no importa la ley, sino que ya no es el medio por el cual yo busco salvarme, ¿sí? Entonces, si ya el Señor te sacó de esa, ¿por qué te quieres regresar otra vez a eso? A un camino que lo único que te hace ver es que te condena, ¿sí? Que te quita tu paz. Porque miren, el que confía en sus obras, ¿cuándo puede tener la certeza absoluta, ¿sí? De que ya cumplió el suficiente número de obras como para decir, ahora sí ya estoy seguro de ir al cielo. Pregúntale a católico, mormón, testigo, nadie te puede asegurar que va a ir al cielo. ¿Por qué? Porque dependen de sus obras. ¿Y cuándo saben ellos si ya cumplieron el suficiente número de obras? Nunca lo van a saber, ¿sí? Nunca lo van a saber porque no es por obras. En cambio, si tú descansas en la salvación que Cristo echó, puedes tener la seguridad de salvación porque tu salvación no depende de ti, depende de lo que ya Jesús hizo en favor de nosotros. De eso dependemos. Entonces, ¿por qué te vas a ir al cielo si no eres perfecto? Claro que yo no soy perfecto, ni lo merezco, pero el que murió por mí, él sí era perfecto. Él sí es perfecto. Y en base a sus méritos, al poner yo mi fe en él, Dios me los atribuye a mí. Y con Cristo al cielo yo voy, como dice el canto. Con Cristo al cielo yo voy. Bueno, entonces dice, porque yo por la ley soy muerto por la ley a fin de vivir ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Ahora, como dicen, ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ahora vivo para agradar a Dios, ¿sí? Ahora, el argumento de Pablo es este: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A ver, ¿cómo que con Cristo estoy juntamente crucificado? Aquí vemos otra que se llama la doctrina de la unión con Cristo.
Nosotros por medio de la fe hemos sido unidos a Cristo, ¿sí? Y lo que es cierto en Cristo es cierto en nosotros. Entonces, ¿Cristo fue crucificado? Sí. Y si yo estoy unido a Cristo, entonces yo también fui crucificado, ¿sí? También murió Cristo. Cuando murió Cristo, morí yo también, ¿sí? Entonces ya pagué ya mis pecados, ya morí. Resucitó Cristo, resucité yo juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Entonces, esa es la doctrina de la unión con Cristo, ¿sí? Entonces, tus pecados y los míos, ¿sí? Ya fueron pagados con la muerte. Cuando murió Cristo, haz de cuenta, fue tu muerte, porque Él era tu representante, ¿sí? Por eso, por eso Jesús tenía que ser no solamente Dios, sino ser hombre también. Porque si Él va a ser mi representante y yo soy hombre, Él tiene que ser hombre para que me pueda representar en la cruz. Entonces, por eso es bien importante la doctrina de la unión hipostática, la deidad y la humanidad juntos en Cristo, ¿sí? ¿Quién podía morir si solamente Dios es sin pecado? Pues sí, pero Dios no puede morir. Pero si Dios se hace hombre, puede morir como hombre, no como Dios. Y entonces sí me puede representar a mí. Por eso es bien importante que entendamos la encarnación de Cristo, que era necesaria la encarnación de Cristo, porque Él iba a ser mi representante en la cruz. Entonces, cuando Él murió, yo morí. Cuando Él resucitó, yo resucité, ¿sí? Entonces, tenemos que verlo así, como que ya tus pecados fueron castigados, ¿sí? Ya tu deuda ya fue pagada. ¿Para qué? Para liberarte de la esclavitud de la ley y ahora puedas ser libre para servir a Dios, ¿sí? Ahora, ¿se da en automático esto? No, porque aquí entra otra cosa que se llama la santificación. Una cosa es la salvación y otra cosa es la santificación. En la santificación ya empezamos a avanzar cada quien a diferente ritmo. Ya requiere también tu esfuerzo, tu diligencia, ¿sí? Porque en la salvación todo lo hace Dios, pero en la santificación sí influye uno también. O sea, Dios hace su parte y tú haces tu parte en la santificación, no en la salvación. O sea, ya tienes que venir al estudio, abrir tu Biblia, estudiar, ¿sí? Empezar a conocer a Dios, orar a Dios, pedirle, depender de Él, alabar al Señor también. O sea, todas esas disciplinas espirituales que te van ayudando, ¿sí? A crecer espiritualmente. Pero eso ya es el proceso de santificación, que nada tiene que ver con la salvación. Aunque son dos cosas diferentes, siempre van unidas, porque cuando Dios salva, también santifica, ¿sí? Entonces, dice, entonces con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿se requiere fe para ser salvo? Sí. Y para seguir avanzando en la vida cristiana, también. Por fe y para fe, ¿sí? Dice, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nadie lo obligó, se entregó a sí mismo, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? Porque vio que nos portábamos bien, estuvo dispuesto a morir. Al contrario, vio que nada bueno había en nosotros, ¿sí? No había mérito alguno en nosotros. Esa es la gracia de Dios, que aún sin merecerlo, Cristo murió por nosotros, ¿sí? Entonces, ¿qué puede uno contribuir? ¿Con qué obra puedes tú contribuir a algo tan grande como es la salvación? La salvación es algo tan grande que nosotros no podemos hacer nada por salvarnos. Por eso cuando le preguntaron a Jesús, cuando le dijeron, ¿cómo le dijeron aquí en el evangelio que dice? Cuando dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico se salve. ¿Por qué dijo eso? Porque un joven rico le había dicho que todos los mandamientos he cumplido, Señor, ¿sí? Ah, qué bueno, le dice Jesús, qué bueno que has cumplido todos. ¿Qué necesito ahora para ser salvo? Pues vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres, ¿sí? Y entonces eso ya no le gustó. Y el primer mandamiento decía que Dios debe estar por encima de todo. Entonces ahí estaba mostrándole Jesús que estaba mintiendo. Ya estaba violando otro mandamiento también. Y se apartó. Entonces los discípulos, con su teología muy distorsionada, dicen, pues entonces ¿quién podrá ser salvo? Y dice Jesús, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces la salvación es imposible para el hombre. Para el ser humano es imposible, pero para Dios es posible. ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificarte? Dios nos hizo de la vista gorda con nuestros pecados, ya los castigó en Cristo, ¿sí? Ya mostró su misericordia y al mismo tiempo demostró su justicia.
¿Me explico? Después, Dios es rico en misericordia, pero por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. ¿Cómo concilias estas verdades? Ya se los dije, Salmo 53, Isaías 53. En Jesús se cumple todas estas, ahí se reconcilian estas dos grandes verdades, la justicia de Dios y su misericordia. Entonces, ahora vean cómo termina Pablo el último versículo. No desecho la gracia de Dios. Y fíjense, esto es una verdad del tamaño de una catedral. Pues si por la ley fuese la justicia, o sea, en otras palabras, si nos podemos salvar por las obras, ¿qué dice ahí? Entonces por demás murió Cristo. Miren, con una sola persona que se pudiera salvar cumpliendo la ley, todos nos tendríamos que salvar igual, todos. Porque eso demuestra que sí somos capaces de salvarnos guardando la ley. Que se necesita pues más disciplina, esforzarse más y todo. Pero no ha habido nadie que se haya salvado, ni habrá que se haya salvado por guardar la ley. Nadie, ¿sí? Entonces Pablo dice aquí, no desecho la gracia de Dios, no es que la tenga en poco, pero si la salvación dependiera de nosotros, pues entonces Cristo murió en balde. ¿Qué necesidad había que Cristo muriera si nosotros nos podemos salvar? Mejor la Biblia diría, échale ganas, sí se puede, no bajes la guardia, etcétera, ¿no? Ahí iríamos. Pero ¿qué paz tendrías tú en tu alma? ¿Sí? Si estás dependiendo de tus obras, no podrías tener paz. Por eso dice Pablo en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Y Pablo dice también en otra carta a los filipenses, por nada estéis afanosos. Si mi salvación se pudiera perder, o Dios ya la consiguió y ahora yo me encargo de conservarla, híjole, sí tendría mucho de qué preocuparme. No la vaya a perder. Mejor, Señor, ya llévame a casa antes de que yo la pierda. Digo, eso no sería, el evangelio no sería un mensaje de paz ni de gozo. Donde no hay paz, tampoco hay gozo. Leti. Nada se iba a decir en este versículo, ¿no? Al decir que yo me puedo salvar por las obras que yo haga, es como pisotear la sangre de Cristo. Decir, yo no necesito de ti, mira, yo me puedo salvar haciendo obras, ¿sí? Entonces estamos pisoteando la obra que hizo Cristo por nosotros, menospreciándola, ¿no? Entonces, cuidado. Exactamente, o sea, si crees en Cristo, tienes que creer 100% en Cristo. No hagas caso a grupos religiosos que te enseñan que aparte tienes que hacer otras cosas para ir al cielo. Eso no enseña la Biblia, ¿sí? Confiar en otras obras es desconfiar de Cristo, ¿sí? Es como, vamos a suponer, tú tienes tu esposa, ¿sí? Y le dices, te amo, pero al mismo tiempo tienes por ahí otra mujer, ¿sí? Entonces, ¿en realidad la amas? Si tienes otra mujer, no la amas. Pues si la amaras de verdad, no tendrías otra mujer. Bueno, es lo mismo. Tú dices creer en Cristo, pero si al mismo tiempo estás confiando en otras obras, en otras cosas necesarias, estás desconfiando de Cristo. Estás adulterando el mensaje. Estás haciendo el mismo error que cometieron los judaizantes con los gálatas. Le estás queriendo agregar algo a la salvación que ya no requiere nada más que aceptarla por fe, ¿sí? Entonces, bueno, eso ahí termina Pablo sus 6 argumentos y después en 3 y el 4 va a explicar cómo funciona esto de la salvación, ¿no? Esta carta está buenísima, pero Pablo tenía que empezar por defenderse y avalar su ministerio, ¿sí? Porque lo estaban queriendo desacreditar. Bueno, ahora sí, preguntas, comentarios, mientras agarro aire. Adelante. Ay, no. O sea, quedaron pasmados de ver cómo lo que Dios hace con un pobre pecador como nosotros. Sí. A ver, escúcholes. ¿Les comió la lengua el ratón? ¿O qué pasó? No, bueno, pues yo llegué tarde, perdón, pero aquí que entendí que Pablo predicaba el verdadero evangelio y que era el mismo evangelio que Pedro proclamaba. Así es. También que a Pablo le vino lo que sabía por revelación de Dios. Ajá. ¿Sí? Y además Pablo ya era experto en el judaísmo porque él era judío. Así es. Y entonces pues los apóstoles reconocieron
que Dios había actuado en Pablo. ¿Mm? Sí, eso fue lo que entendí. Y en el acá de la tradición de judíos y gentiles, fue cuando Pablo le llamó la atención a Pedro, que Pedro estaba comiendo de comida de los gentiles. Y él era, pues todos eran libres de comer pues todo, porque Dios se lo había mostrado a Pedro en el pasaje donde le tiende un manto donde hay toda clase de comida, cuando él le dice que él no puede comer eso. Y Dios le dice que ya es libre todos de comer lo que él da. Y también Bernabé siguió a Pedro. Además, Pedro creo que comía frecuentemente con los gentiles. Ujú. Aquí dice lo que dijo, que no se puede cumplir la ley. Pues sí, no se puede cumplir la ley, porque es muy difícil. Tan solo en mirar a alguien y desear a alguien, ya estás cometiendo pecado. Claro. Y el que allá también Dios dijo, el que cree en mí, aunque muera, no vivirá. Aunque muera, vivirá. Aunque muera, vivirá. Ajá. Y pues esto es de que dice que Cristo vive en mí y el viejo hombre queda muerto después de haber sido crucificado Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Y aquí algunos insisten que pueden ganarse el cielo o la salvación por sus propios esfuerzos. Y entonces, pues, que la muerte de Cristo fue inútil. Entonces, no se puede ganar por los propios esfuerzos. Se puede ganar por creer y tener fe en Cristo. Eso es lo que entendí ya cuando llegué tarde. Pues, Somos libres. mire, Manuelita, si usted que llegó tarde acaba de hacer un excelente resumen, los que sí llegaron puntuales, con mucho mayor razón tuvieron que haberlo entendido. ¿No? Digo yo. Yo entendí todo, pero no me puedo explicar, Juan Carlos. Yo ya... No tienes la fluidez que tiene Manuelita. No, es que yo luego se me salen palabrejas que no debo de decir y por eso lo digo muy lento. No, está muy bien, miren, Está lista Manuelita para dar una clase. sí. No, Manuelita, qué barbaridad, que todavía. No Mire, me hagan sufrir como en la preparatoria y la secundaria, por favor. ahora me entiende, Manuelita, lo que yo sufro. No, miren, enseñar la Biblia, dicen, la mejor manera de aprender la Biblia es enseñándola, ¿sí? Miren, porque el primer beneficiado es uno mismo. Cuando uno prepara una clase, uno es el primer beneficiado, ¿sí? Entonces, y Dios nos ayuda, ¿verdad? La verdad es que todo es gracias a Él. Pero mire, lo importante es esto, ¿sí? La importancia que debe de tener esto, sí. No hay nada que yo pueda hacer para contribuir a mi salvación, nada. Punto. Así es como podríamos resumir. Nada puede hacer el ser humano para su salvación. O lo acepta por fe o no hay regalo. Así de plano, ¿sí? Entonces, bueno, ¿alguien más que quiera participar? Tú, Armandito, Memito. Esperemos que todo vaya mejor en casa, Memito. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, parece que, gracias a Dios, ahí va avanzando para bien. Y pues nada, también de acuerdo a lo que comentas, ¿no? Un excelente resumen que hizo Manuelita. Y pues no hay mucho que agregar. La verdad es que estuvo muy claro, estuvo muy clara la enseñanza. Muy claro. Entendí. Manuelita, pues queda amarrado, ¿no? Tengo una pregunta, pero es un poquito, no sé. ¿Incómoda? Pues Capciosa, incómoda. o tal vez fuera de
del lugar. De la enseñanza del día de hoy. Lo que pasa es que, por ejemplo, menciona Pablo que él recibió la revelación de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ajá. Directamente, y esto lo califica como apóstol, ¿no? Mi duda es, hoy en día, o posterior a su ascensión de nuestro Señor Jesucristo, todavía había o hay teofanías, es decir, o cristofanías, no sé si se pueda decir, que el Señor se siga manifestando aquí, porque esperamos su segunda venida, ¿no? Pero no sé, por ejemplo, ahí se le apareció a Pablo, ¿no? En camino a Damasco. Sí, lo tumbó del caballo. O sea, ahí me quedé pensando el otro día esa situación. No sé si tú, Carlitos, Tu pregunta, a ver si entiendo. Tu pregunta es si Dios puede hacer otra vez lo mismo que hizo con Pablo, de que se le apareciera a alguien y le cambiara su vida porque se le apareció. Ajá, que sí, que hoy en día todavía se pueda seguir apareciendo, por así decirlo, ¿no? Ok, bueno. Pienso que Dios en su soberanía puede hacer lo que quiera y no tiene ni por qué darnos explicaciones. Ahora, un argumento que yo daría es que ya no podría suceder eso, no porque Dios no pueda, sino en primer lugar porque la Biblia misma lo dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si estamos esperando creer hasta que se nos aparezca el Señor, pues ya eso iría en contradicción de lo que enseña la Biblia. La fe viene por el oír la palabra de Dios. No viene la fe porque se te ande apareciendo ni muertos, ni difuntos, ni el Señor, ni nada de eso. No viene la fe así. La fe tiene que venir así. Segunda, dice, caminamos por fe, no por vista. O sea, yo no necesito ver al Señor Jesús de manera visible para poner mi confianza en él. Lo acepto por fe. Segundo lugar, si el Señor se apareciera y tuviera que darme una revelación a mí, ¿qué me podría decir aparte de lo que ya está escrito en su palabra? Ya no me podría decir nada porque entonces eso pondría en cuestionamiento la suficiencia de la Biblia. A lo mejor Dios todavía tiene algo que decir, me lo quiere comunicar a mí. Ahora, se me va a aparecer para decirme lo que ya está escrito en la Biblia, pues entonces, ¿para qué tenemos entonces la Biblia? Si estamos esperando mejor que el Señor se me revele para poder creer en esto. Esa es mi humilde opinión, Memito. La palabra dice consumado es, ya está terminado el canon. Sí, ya ni se le quiten ni se le agregue. Entonces yo pienso en estos argumentos bíblicos que ya no se puede dar ese caso. Bueno, no se daría, no porque el Señor no fue, porque te digo, el Señor es soberano, ¿sí? Pero en base a estos argumentos pienso que entonces pondría en entredicho la suficiencia de las Escrituras. Ahora, si se me va a aparecer para revelarme lo que aquí está escrito, que me diga, oye, es que yo morí por ti. Oye, pues ya te lo dejé escrito y ¿qué me tengo que aparecer para que lo crees? Ese es mi razonamiento, Memito. Está preparando moradas para nosotros. Pues sí, ya está escrito, ¿no? Pero no sé qué diga el teólogo Armandito, no sé, corrígeme mis herejías. No sé, así pienso yo, Memito. Sí, no, y yo de acuerdo contigo también, en alguna ocasión escuchaba, ¿no? Que decimos, me gustaría escuchar al Señor audiblemente, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos gustaría que nos diga exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando estamos ante alguna situación en la que no sabemos cómo actuar. Y cuando lo recurrimos a Él, lo que queremos es, o quisiéramos escuchar la voz audible del Señor, ¿no? Y decía esta persona, dice, no, pues lo que te va a decir el Señor es, lee la Biblia. Exactamente. Lee la Biblia. Debes estudiar. Entonces, sí, no, de acuerdo contigo, pero sí me hacía como que me daba vueltas, ¿no? Esa cabeza, pero lo acabas de explicar muy bien. Era pregunta de examen, Carlitos. Ay. Oye, mira, una vez escuché un predicador de esos que digo, los pasan tanto en enlace y todas esas cosas que ni vean ese canal. Decía que él le habló Dios de manera audible y visible mientras se estaba rasurando. Y le preguntó a este cuate, ¿y qué hiciste mientras yo estaba hablando? Nada, pues yo seguía rasurándome mientras él me estaba hablando, ¿no?
Digo, y cuando ves en la Biblia que Dios hablaba, el que escuchaba temblaba de miedo. Sí. Mismo Moisés que dijo, estaba aterrado. Isaías dijo, ¿cómo dijo? Que soy hombre muerto, dice. O sea, siempre que una persona, cuando Dios hablaba en el Sinaí, ¿cómo estaba todo el pueblo? No, Moisés, ve tú, ahí nos dices qué te dijo, no queremos nosotros escuchar. La gente se aterraba, ¿sí? Cuando Pedro, reconoció que Jesús era Dios, que dijo, aléjate de mí porque yo soy pecador. O sea, y estos les habla a Dios y se quedan como Pedro por su casa, como si nada. O sea, eso no es lo que enseña la Biblia. Entonces, ¿realmente les habló Dios o fue tanto pozole que cenaron la noche anterior? Pues sí, Satanás. Entonces, bueno, ¿tú cómo ves esto, Armandito? Bueno, yo también tenía una pregunta. ¿Quiénes son los judíos mesiánicos? De acuerdo a lo que hemos estado leyendo, los judíos que aceptaron a Jesús como su Salvador, ¿desde ahí ya vienen los judíos mesiánicos o es otra secta? Pues no, yo entiendo que los judíos mesiánicos son los que han aceptado al Mesías, ¿sí? Al Mesías, pero son cristianos. Pero ellos siguen todavía sus costumbres judías, pero no está su confianza en las... Es como, mire, el otro día escuchaba a David Diamond, y decía que a él lo acusan de que quiere judaizar a la gente, pues dice, yo les aseguro que nunca es mi intención esa. Yo proclamo el evangelio de la gracia, dice, pero yo como judío pues sigo tradiciones judías, pero no se las estoy imponiendo a los gentiles, si no estaría cometiendo el mismo error que Pedro, ¿sí? Entonces, pero entiendo yo que los judíos mesiánicos, pues el mismo calificativo lo dice, judíos que ya han encontrado su Mesías, ¿no? Entonces, para mí son judíos creyentes, pero obviamente tienen sus costumbres. A lo mejor uno de ellos no come jamón y está bien, no lo vamos a criticar, que no coma jamón, pero él no critica al que sí come jamón. Y Pablo lo explica esto en Romanos 14, ¿sí? Eso ni te hace Sí, más. sí, porque tenemos libertad en Cristo. Menos, Exactamente, ni más espiritual ni menos espiritual. Tú no quieres comer jamón, pues no comas jamón, pero no me critiques a mí, que yo sí como jamón, no me quieras imponer tus costumbres a mí. O sea, son diferencias que tenemos libertad para elegir, ¿sí? Dice, después de todo, Dios va a juzgar a cada uno por separado, ¿no? Entonces, son diferencias, pero al fin y al cabo creen en el mismo Dios, ¿no? claro, pero a veces hay iglesias donde esas pequeñas diferencias dividen una iglesia. Tú le quieres ir a la América, pues vele a la América, ya tú. O sea, pero miren, por ejemplo, aquí había la reprensión que hace Pablo es porque era algo fundamental en el evangelio. Hay cosas que no vamos a pelear por eso ni a discutir. Por ejemplo, yo puedo ser premilenarista y tú puedes ser amilenarista y eso no nos hace enemigos. Pues digo, son cosas donde son áreas de debate, ¿sí? Pero pensar en salvación por obras, oye, no puedo llamarte mi hermano si tú crees en salvación por obras, ¿no? Pues si tú me dices eres amilenarista, pues no tengo ningún problema. Yo soy premilenarista, tú eres amilenarista. Pues está bien, no hay ningún problema. Tienes derecho a estar equivocado, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, hay diferencias que podemos tolerar. Hay diferencias que son irreconciliables y sobre todo las doctrinas fundamentales, como es la salvación, la deidad de Cristo, la Trinidad. Todas esas cosas son fundamentales que si no estás de acuerdo, pues entonces no puedo llamarte hermano, porque si tú me dices que Jesús no es Dios o que Jesús no es hombre, híjole, pintamos nuestra raya. Pero si tú me dices que Jesús viene antes del rapto, después, bueno, no hay problema, somos hermanos, con diferente opinión en ese aspecto. Pero hay cosas que sí no son negociables. Y como dice aquí Pablo, la verdad del evangelio hay que defenderla, contender por la fe. Ok. ¿No recuerdan que el versículo de Judas dice que debemos defender la fe? Ardientemente. ¿No? Ardientemente, sí, exactamente. No está diciendo que vayas y te pelees con todo el mundo, pero cuando la verdad del evangelio está siendo atacada, defiéndela. Si no, no te hagas partícipe, porque si no estás condenando a los hombres que están creyendo esas barbaridades. Ok. Una pregunta. Sí, las leyes del judaísmo las leyes del judaísmo eran como un reglamento. Pues eran leyes, o sea, más que reglamento, eran leyes que se tenían que cumplir a fuerza. ¿Y sabe cuántas eran? 613 leyes, ¿sí?
Sí. que estaban escritas en la ley de Moisés, y terminaban las leyes, maldito aquel que no las cumpla, ¿sí? Entonces, esa era la maldición que había sobre el ser humano. Nadie las cumplía. Nadie las puede cumplir, ¿sí? Miren, San Agustín dijo, una vez leí que le dijo a Dios, dice, Dios, todo lo que tú me pides, la verdad yo no lo puedo cumplir. Si tú quieres que yo lo cumpla, tú tienes que ayudarme a poderlas cumplir. O sea, se reconocía que no es posible que un ser humano pueda cumplir eso, a menos que Dios te esté ayudando, ¿sí? Y eso es lo que hace la gracia. Te exige que la cumplas, pero te ayuda a querer cumplirlas, ¿sí? Amén. Otra pregunta. ¿Por sueño puede la persona cambiar? En un sueño, por ejemplo, una persona tomaba demasiado, y un día soñó que una voz le decía, deja de tomar porque tus hijos te necesitan. Y se despertó pues un poquito espantado por el sueño que había tenido. Pero de ahí en adelante empezó a hacer un cambio. Dijo, de hoy en adelante no vuelvo a tomar. Y poco después se dio cuenta que sus hijos estaban yéndose por un camino equivocado. Y pues ya él corrigiéndose entró a un curso de Biblia, bueno, a estudiar la Biblia, y empezó a comprender que sí estaba equivocado porque era falta de respeto lo que estaba haciendo él para con sus hijos. Y empezó a cambiar y su familia empezó a cambiar también. ¿Eso puede ser correcto? Oh, Ya ves, para estos temas las ponen más difícil que Memo. ¿Por qué? A ver, voy a tratar de razonar esto. La Biblia dice que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, creyentes o no creyentes, algo que se llama conciencia, ¿sí? Y la conciencia, o sea, Dios puede utilizar la conciencia de una persona para traerlo a los pies de Cristo, ¿sí? Que Dios directamente le hablara en el sueño, tengo mis dudas que haya sido Dios directamente, pero Dios sí puede utilizar su conciencia, que finalmente la conciencia sí se refleja en los sueños, ¿sí? Y Dios utilizar la conciencia, porque todos tenemos algo que se llama conciencia, ¿sí? Que dice Pablo ahí en Romanos, que nos acusa o nos defiende, ¿sí? Entonces, la voz de su conciencia sí pudo haberlo hecho a que recapacitara eso, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos diciendo, pues a mí mientras yo no tengo un sueño, entonces a mí Dios no me ha estado hablando, no. Dios puede utilizar nuestra propia conciencia para darnos la convicción del pecado, ¿no? Lo veo así yo, pero lo digo con ciertas reservas, tratando de armar los argumentos de que Dios habla por medio de su palabra, pero también Dios utiliza la conciencia para llevarnos a la convicción del pecado. Entonces, no sé si alguien pudiera ahí enriquecer esta respuesta. Pudiera ser que eso cambió su conducta, ¿sí? Exacto. Cambió su conducta, pero su corazón. Bueno, sí, esa es otra cosa. O sea, puede cambiar la conducta, pero como dijo que eso lo llevó a estudiar la Biblia, y entonces pues ya si estudió la Biblia, se dio cuenta realmente de todas las cosas malas que había en él, porque la Biblia le dio la convicción de pecado. No solo ¿sí? El alcohol. Sí, exactamente. Porque pecado es hasta, como decía usted, hasta ver a alguien con codicia. Sí, ¿no? o sea, el problema no era si él era alcohólico, no, su problema mayor era que estaba sin Cristo. ¿Sí? Entonces, él tal vez buscó solucionar su problema de alcohol, pero lo ideal es, porque digo, dejar el alcohol, pues lo puede hacer Alcohólicos Anónimos, lo puede hacer la psicología y cambian la conducta, pero ese no era el problema fundamental de la persona. Su problema, él puede volverse abstemio ya el resto de su vida y aún así terminar en el infierno. Sí, porque no es lo que lo condenaba, dijo Jesús, lo que condena es el no creer en Cristo. Y cuando uno cree en Cristo, en automático vienen los cambios después, ¿sí? A ver, ¿alguien más que quiera opinar respecto a esta pregunta de Esperancita? Gracias. Bueno, sí, yo lo veo así como dice Leti, como su conciencia que lo hizo despertar a tomar conducta recta. Yo lo veo así, como que cambió su forma de pensar, aunque fuera un sueño, y empezó a cambiar su conducta.
Y ya en eso se enfocó en estudiar la Biblia, en meterse a un grupo de Biblia y estar estudiando, y pues toda su vida cambió completamente. Ahora sus hijos son unos profesionales, hicieron su casa, muchas bendiciones cayeron sobre él después de haber dejado el alcoholismo, porque sí duró como 3 años ya perdido, cayéndose en la calle. Pues he sabido de casos de gente que ha dejado el alcohol y todo, y son otras personas, pero el verdadero cambio es aquel que haya uno en Cristo, ¿sí? O sea, porque si no, puede uno ser nada más una pared blanqueada, nada más, ¿sí? O un sepulcro blanqueado. Entonces, qué bueno si esta persona cambió su manera de ver, pero lo importante es que en las escrituras él haya hallado a Cristo, ¿sí? Y que en base a eso todo vino en consecuencia, ¿no? Porque sin Cristo es muy difícil esto, pero con Cristo todo es posible. Así veo yo las cosas. No sé, ¿hay alguien que quiera opinar? ¿O No, algún otro? yo también digo que aquí en el mundo nadie puede ser nada si no es por Jesucristo nuestro Señor, que Él, para Él es la gloria y la honra. Y Él es el que nos cambia y Él es el que hace todo por nosotros. Y Uriel puede dar testimonio de eso, evidentemente. Su vida cambiada, ¿no? Amén. Ya un día nos platicarás, Urielón, así como Dani nos compartió su testimonio, ya tendrás la oportunidad de compartir tu testimonio para que vean que Cristo es real. ¿Sí? Amén. No son fábulas ni cuentos. Ok, somebody else. ¿Alguien más? Le voy a hablar. Sí, adelante. Sí. ¿Quién dijo voy a hablar? ¿Alguien dijo así? Quiero las dos cosas, déjame le mando. Sí, le toca. Nos quedamos mudos todos. Ah, es que pensé que alguien quería hablar. Bueno, Dani se anda bien afónico y Omar, si hay alguno de ustedes que compartir algo, comentar algo. No, Brenda ya no está. Ahorita le pregunto. Ok. Sí, claro que sí, Nancy. De nada. Bueno, a mí lo que me llama la atención es cuando Pablo reprende a Pedro, porque el hecho de que conviviera con los gentiles y luego se apartara de ellos cuando llegaban cuando llegaron los judíos, simplemente me muestra que es lo mismo que está sucediendo hoy en día, así como lo dice Primera de Corintios, como lo dice también Santiago en su carta, ¿verdad? Que nos apartamos de los pobres para darle lugar a los ricos. Lo mismo sucede hoy en día. Es increíble, pero la iglesia moderna sigue haciendo lo mismo, a pesar de que lo vemos escrito ya en tres cartas, ¿no? En Corintios, ahora en Gálatas y también en Santiago, que nos apartamos de los pobres y hacemos acepción de personas. Y tristemente, hoy en día sigue siendo lo mismo. Sigue siendo que tenemos lugares de privilegio para los que tienen y lugares de segunda para los que no tienen. Y eso a mí personalmente eso me llena mucho de tristeza. Y bueno, pues ese es mi comentario, pues. Así es, pues sí, tristemente existen esas cosas y por eso esto Santiago lo expone en su carta que dice, hermanos, esto no debe ser así, ¿verdad? Ok, gracias, Dani. ¿Alguien más? Si ya nadie quiere opinar, compartir, pues ya te paso entonces el micrófono, Uriel, que nos despida Martita con un canto y oras tú o designas a alguien. Sí, sí está Memito para que nos hagas favor, Memo, de orar. No Sí, está. amén. Ah, Sí, sí, amén. okay.
Entonces, tú vas a hacer un canto, Martita, y inmediatamente nos hace favor Memo de orar, por favor, gracias. Ah, pero tienes apagado tu micrófono, Martita. Activa tu micrófono. Nada más que active el micrófono. Ya está. ¿Ya está? Ya quedó. Ay, más Dios muestra su amor. Romanos. ¿Cuál canto? Esa es Martita, Romanos 5:8. Bueno, sí, cómo no. ¿Sí? ¿Esa? Bueno. Vamos a cantar, hermanos, todos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. 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 Gracias. Cristo murió por nuestra culpa y en nuestro lugar. Así es. Amén. 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 Ante Memito. Sí, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a orar. Señor y Padre, te damos tantas gracias nuevamente en que este día nos has concedido la dicha enorme, Señor, de escuchar tu palabra, Señor, de ser instruidos a través de ella. Y Padre, reconocer que tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo Jesucristo ha sido tan grande, Señor, que no necesita algo más que añadirle, Señor. Te pedimos, Padre, que podamos comprender a plenitud, Señor, esta enseñanza, Señor, acerca de la salvación por gracias, que ya no necesitamos, Padre, añadirle más de nuestra parte, Señor, para obtener la salvación ni para conservarla, ni para retenerla, sino que todo, Señor, ha sido en base al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Ese sacrificio perfecto que no necesita, Señor, algo más en que nosotros podamos ayudar. Pero te pedimos también, Señor, que podamos ir creciendo, Señor, en edad. Y que esto, Padre, que hacemos cada 8 días y durante la semana, de leer tu palabra, Señor, y de escudriñarla, y de buscar, Señor, tu verdad, pues nos ayuda a esto, Señor, a ir creciendo, Señor, en esa santidad, porque mientras más te conocemos, Señor, más te amamos y deseamos, como decían en un inicio, ya no hacerlo porque tengo que hacerlo, sino porque, Señor, es el deseo de nuestro corazón agradar al Padre. Amén. ¿No se escucha? ¿No nos escuchan? Yo sí. Adelante, Memito, ya no te escuchábamos. Sí, ya no lo escucho. No. Y gracias por la vida. Se escucha como tartamudo. De los que han podido
estar en No, se escucha entrecortado. Ya le falló el internet porque ya lo sacó. Ah, Ya no está. bueno, pues sí. Le fue falló el algo ahí internet. Amén. Entonces, vamos a terminar dando gracias. Ya vamos a orar, mis hermanos, amado Padre Celestial, pues nos sentimos altamente bendecidos Oye, ¿no puedes arreglarlo de poder estudiar esta mañana esta importantísima carta, Señor, que nos hace entender claramente que no hay nada que podamos agregarle al sacrificio de tu Hijo Jesús, Señor. Tú ya lo hiciste todo, Señor, y ya no nos resta más que aceptarlo por fe, Señor, sin quererle añadir nada y de esta manera estar devaluando tu gracia, Señor. Te pido, Señor, porque cada uno de nosotros entendamos estas verdades tan enormes, Señor. ¿Por qué es tan importante que lo entendamos, Señor? Porque es la salvación de un alma la que está en juego, Señor. No permitas que el enemigo nos engañe, Señor, adulterando tu verdad, Señor. Que quede bien claro en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que tú lo has hecho todo, Señor, y que lo único que queremos hacer es ahora agradarte, Señor, motivados por la gratitud y por el amor que tú has puesto en nosotros hacia ti, Señor. Bendice este grupo, Señor, que permite que siga adelante, y por todos los que están enfermos últimamente, Señor, pedimos, los ponemos en tus manos, Señor, que de acuerdo a tu voluntad sanen rápido, Señor. Y bendice a cada una de las familias que están aquí representadas, Señor. Es un gozo estar aquí reunidos, aunque sea a través de este medio, Señor, pero nos une algo, Señor, el amor que tenemos por ti, Señor. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Amén. Ya regresó, Mito. Perdón, Mito, pero es que te nos fuiste y pensamos que había ocurrido el rapto y nos dejaste aquí. Sí, creo que se me fue la señal, ¿verdad? Pero sí. Sí, gracias. tuve que entrar de bateador emergente, Mito. Te perdones. Bueno, la oración estaba en el mismo sentido, ¿no? Pues un abrazo para todos, una buena semana. Gracias. Igualmente. Fue un placer estar con ustedes aquí. Nos vemos el próximo viernes en Samuel y próxima semana vemos aquí Gálatas 3, ¿sí? Dios les bendiga y un abrazo para todos. Igualmente, Juan Carlos. Feliz fin de semana. Igualmente. Hasta luego. Las chicas del grupo Martita, Manuelita y Esperancita, un abrazo para cada una de ustedes, ¿eh? Ay, qué hermoso. Gracias. Igual. De aquí para allá. Dios les bendiga. Gracias igualmente. La bendición para ustedes también.